Quiero hablarles sobre Cristo y las tradiciones. Mire qué tema tan importante vamos a hablar hoy. Cristo y las tradiciones. Nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que va a desarrollar en nosotros tener una mente como la de Cristo es evitar ser engañado por las tradiciones de los hombres. Por eso leemos nosotros en Colosenses capítulo 2, versículo 8 lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Por favor, mire el énfasis que pone la palabra mirad. En otras palabras, estén atentos, por favor. Ya hablamos de estar atentos, ya hablamos de estar vigilantes. Por favor, estén atentos, estén vigilantes, que nadie os engañe. Y me dice, ¿cómo podemos ser engañados? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire por favor lo importante de evitar ser engañados. Entonces, el primer punto que vamos a ver esta noche es que este versículo me está enseñando el peligro de ser engañado por las tradiciones. El peligro de ser engañado por estas filosofías y huecas sutilezas. Otra versión dice ideas y razonamientos que parecen ser sabios o parecen ser buenos, pero en realidad no lo son. Se va a dar cuenta usted conforme vamos avanzando este estudio que en el mundo el día de hoy hay muchas ideas, hay muchos razonamientos, hay muchas filosofías o pensamientos humanos que son cuestiones que engañan a las personas y que muchas veces esos engaños se convierten en tradiciones que se van pasando de generación en generación. Y puede que nosotros quizá fuimos enseñados por una tradición más que por un mandamiento de Dios. Puede que nosotros hayamos seguido durante mucho tiempo en nuestra familia una tradición o una idea humana más que una idea o un mandamiento de Dios. Muy importante lo que vamos a ver y aprender entonces. La mente de Cristo va a desarrollar en nosotros el estar vigilantes, el estar atentos para poder discernir entre lo que es una tradición y lo que es un mandamiento de Dios, entre lo que es un pensamiento humano y lo que es un pensamiento y una palabra de Dios. Mucho cuidado, vivimos en un tiempo de mucho engaño. Vivimos en un tiempo de mucha mentira. No podemos inclusive creer a lo que nuestros ojos ven. Si usted va a internet, usted puede encontrar una foto de cualquiera de nosotros con cuerpo de mujer. En este caso, hablando mío, puede que alguien con las herramientas de computación, los programas de computación de hoy en día, pueda poner una foto mía, pero me puede poner un cuerpo de mujer. Y alguien por ahí diga, miren, el pastor Jorge Ávila ahora ya es un travesti. Y usted va a mirar y va a ver, ¿verdad? Y voy a poner, ¿verdad? A alguien. Y la hermana se va a meter y va a decir, ay, Dios mío, ahí está el pastor Ávila, mira, sí es cierto. Está ya operado con tacones altos y minifalda. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y le va a decir, mira, Chelo, ven a ver, ¿ya viste, Chelo? Dije Chelo porque la escuché reírse, ¿verdad? Y entonces va a venir Chelito, ¿verdad? Y llama mucho a su pastor porque seguido le da cosas bien dulces, bien ricas. No me estoy anunciando, hermana, pero gracias por hacerlo, ¿verdad? Y va a venir, ven Chelito, y la hermana Chelo casi se va a desmayar cuando ve al pastor así. ¿Ah?
Y luego le va a decir a Leti Fraga, y Leti Fraga con Leti Picasso, ay, yo acabo de llegar a la iglesia y el pastor ya está haciendo estas cosas. Entonces vivimos en un tiempo, escúcheme bien, donde debemos estar alertas y debemos de tener cuidado de no ser engañados. La mente de Cristo nos va a ayudar mucho a esto, amado hermano. Usted ya sabe que la tecnología se presta para muchas cosas, ¿verdad? Para muchas cosas. Tenga cuidado, no puede usted dejarse llevar por lo que sus ojos ven o simplemente por lo que sus oídos oyen. Hay mucha gente que hoy en día, mire, las mismas prédicas que nosotros hacemos o que se predican por los predicadores que son famosos, ¿verdad? Yo me excluyo, los predicadores que son muy reconocidos, a ellos normalmente los están siguiendo y muchas veces lo que hacen es cortar los pedazos de sus prédicas para malinterpretar lo que están enseñando en muchas ocasiones. Por eso es importante escuchar todo el mensaje, ¿sí? Es muy importante escuchar todo el mensaje. ¿Por qué? Porque una simple letra o un simple, ¿cómo se llama esto? Un simple signo de puntuación cambia toda una expresión, ¿verdad? Cambia el sentido de la oración, ¿sí o no? ¿Lo hemos entendido eso, sí o no? ¿Sí? Mire, por ejemplo, no es lo mismo decir el te quita el sueño que decir él te quita el sueño. ¿Se da cuenta? Son las mismas palabras, solamente cambió un acento. El té, bebida, te quita el sueño. Y la otra es él te quita el sueño. ¿Sí se dio cuenta? Son las mismas palabras, pero el acento cambió. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. Vivimos en un mundo de mucho engaño, donde solamente la mente de Cristo me va a ayudar a evitar esos engaños. Por eso tenemos que desarrollarla. Y uno de esos engaños es precisamente las tradiciones. Porque las tradiciones están llenas muchas veces de ideas y de razonamientos humanos que son, como dice el versículo, conforme a la corriente de este mundo y no conforme al Espíritu de Dios. Eso es lo que dice el versículo que leímos al principio. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, vamos a aprender esta noche o este día que las tradiciones son mandamientos de hombres. Las tradiciones que muchas veces seguimos y que muchas veces vienen a llamarse o a ser parte de lo que comúnmente llamamos religión, son no otra cosa más que mandamientos de hombres. Y vamos a verlo en este relato bíblico. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora, quiero explicar, por favor, quiénes son estas personas que está mencionando aquí, porque a veces los pastores cometemos el error de pensar que todos tenemos el mismo conocimiento bíblico, y la verdad que no es así. Hay personas que están escuchando esta enseñanza aquí y hay personas que la van a escuchar el día de mañana por internet, y piensa uno que saben lo que es los fariseos y son los escribas, y en realidad no es así. Entonces yo quiero ayudarles a entender de qué clase de personas se juntaron a Jesús, porque dice que se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos y algunos de los escribas. Cuando hablamos de los fariseos, hablamos de una de las dos sectas que en el tiempo de Jesús existían.
sectas, o algunos le han llamado, por qué no decirlo, hasta partidos, que eran religiosos, y el otro grupo eran llamados los saduceos. Había dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran aquellos que se caracterizaban porque ellos no creían en la resurrección de Jesús. Era una gran diferencia entre fariseos y saduceos. Los fariseos no negaban la resurrección de Jesús, pero los saduceos sí la negaban. Entonces, estos religiosos se acercan a Jesús, pero también dice que algunos de los escribas precisamente eran de esos principales sacerdotes y ancianos de entre el pueblo, que muchas veces eran escogidos para poder transcribir la ley de un pergamino a otro pergamino y hacer que ese proceso se hiciera correctamente y sin falta. Esos eran los escribas. Entonces estamos hablando aquí que se juntaron a Jesús de la crema innata de la sociedad religiosa de aquel entonces, de los que conocían aparentemente la ley, de los que conocían aparentemente las escrituras, porque ahí están los escribas, y dice que habían venido precisamente de la ciudad más importante en aquel entonces, llamada Jerusalén. O sea que es como si dijeran, nos enviaron a alguien de Washington el día de hoy aquí en Estados Unidos, para que me entienda, ¿sí? O en México nos enviaron a alguien del Distrito Federal para investigar este caso, para investigar a Jesús. Entonces este grupo de religiosos que venían de esta ciudad tan importante como era Jerusalén, se juntan a Jesús. ¿Está conmigo? Y mire lo que sucede. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían con ellos? Wow, fíjese estos religiosos, ¿en qué se andaban fijando? En las manos de las personas. Si se lavaban los discípulos de Jesús a la hora de comer o no se lavaban. Y estos hombres encargados de la ley, conocedores de la ley, religiosos de aquel entonces, se le acercan a Jesús, pero ellos están mirando no a Jesús. Aguas, porque aquí empieza el religioso, aquí empieza el que sigue tradiciones. Los religiosos realmente no están mirando a Jesús. Y muchas veces así somos. Cuando aprendimos nosotros a seguir tradiciones, no es que te estaban enseñando a seguir a Jesús, te estaban enseñando a mirar tradiciones, a seguir tradiciones, pero no a seguir lo que Jesús te estaba diciendo que hicieras. Mire, simplemente ahorita en el ámbito religioso, en el ámbito tradicional, hay una tradición que se está siguiendo que llamada Cuaresma, donde la gente no come carne, ¿verdad? ¿Durante cuántos días? Durante 40 días, ¿sí? Donde la gente, cuando comienza esta cuaresma, comienza con un miércoles de ceniza y van todos para que nos pongan o les pongan una cruz de ceniza en la frente. El miércoles pasado, ¿fue el miércoles pasado? ¿Fue a que le pusieran su cruz? Estoy bromeando. La pregunta es, ¿y dónde nosotros podemos encontrar estas cosas en la palabra del Señor? Cuando el Señor nos dijo que para recordar su sufrimiento, su pasión, su muerte y resurrección, dejáramos de comer carne durante 40 días. A veces estamos enfocados en las cosas que no tenemos que estar enfocados. Estamos tratando de hacer las cosas que los hombres dicen, pero no las cosas que Dios dice. Y escúcheme bien, cuando no se hacen las cosas que la tradición dice, entonces si no haces las cosas conforme a las tradiciones, te condenan. Lo repito esto, por favor. Si no haces las cosas conforme a las tradiciones, dice que ¿qué? Te condenan.
¿No le ha pasado? Si usted el día de hoy lo ve por ahí un religioso o alguien que está siguiendo tradiciones, comerse unos buenos tacos de carne, te va a decir, ay, ¿por qué no estás guardando la cuaresma? Estás haciendo mal, estás pecando. Fuiste a que te pusieran tu marca de ceniza en la frente el miércoles de ceniza. No, no fui. Ah, estás mal. Te condenan si no estás haciendo las cosas que las tradiciones enseñan. Y esto es lo que estaba precisamente pasando con los discípulos de Jesús. Los estaban criticando, los estaban condenando, estaban diciendo, están mal porque no se lavan las manos. Vamos a ver qué sigue diciendo este versículo, versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, oiga esto, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿A qué se estaban aferrando? ¿Qué entiende por la palabra aferrarse? Apegarse de una manera así estricta, ¿verdad? De que yo soy así y a mí nadie me cambia, ¿verdad? Esto a mí me lo enseñaron mis abuelos, y a mis abuelos se los enseñaron sus papás, y a sus papás mis tatarabuelos, y a mis tatarabuelos mis tititihuelos, y a mis titihuelos los, no sé, los chimuelos, no sé qué más siga. No sé qué más siga, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, es que yo soy católico porque esa es la tradición que me enseñaron mis padres, es la religión que me enseñaron mis padres. ¿Cuántos dijimos eso en algún momento? ¿Verdad? Aferrados a la tradición de los ancianos. Y sabe que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación con muchas personas que están aferrados no a la palabra del Señor, no a lo que Dios enseña, sino que están aferrados a una tradición que sus antepasados, que sus familiares les han enseñado o les han inculcado, y ellos están aferrados pensando que porque se lo enseñaron sus padres, se lo enseñaron sus antepasados, es lo correcto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he encontrado con muchas personas que se dicen ser católicos, y entonces yo con respeto les digo, oye, qué bueno que eres católico, pero ¿te has puesto a pensar qué dices cuando dices yo soy católico? ¿Qué significa ser católico? Usted ya sabe, pero la mayoría de las personas que decimos o dicen ser católicas, cuando les preguntas qué significa la palabra católico, desafortunadamente no saben. Y lo digo con respeto, no saben. ¿Y sabe por qué no saben? Porque son católicos de tradición, por tradición, ¿sí? Debemos de saber, si yo vengo cruzando la frontera y ahí en el puente, el de migración me dice, oiga, ¿usted qué es? ¿Mexicano o guatemalteco? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué nacionalidad tengo? ¿Verdad? Si me dice mexicano, ¿es usted mexicano? Me está diciendo que si yo nací en. Y si me dice que soy griego, me está diciendo que si soy ¿qué? A lo mejor vio mi perfil, ¿verdad? Y dice, este es griego. ¿Es usted griego? No, señor, tengo perfil griego, pero soy ahí de Tepito. ¿Sí? Me está preguntando si soy mexicano. Entonces, lo mismo sucede con católicos. Si yo vengo y me para una vez más el de migración y me dice, oiga, ¿usted es católico o es evangélico? Y yo le digo, ¿católico o es evangélico? ¿Qué soy? Y si yo no le sé decir que es católico, entonces me va a decir, oye, ¿por qué dices que eres algo que no sabes qué significa? Voy a poner un ejemplo más extremo, ¿sí? Si yo voy pasando y me detiene y me dice, oiga, ¿usted es homosexual? ¿Qué digo yo?
Hermana, es que la hermana dijo, ay, ¿cómo cree? No, no, por favor. Qué bueno, me ayudó a predicar. Inmediatamente, ¿qué le digo yo? Que no. Y hasta pongo mi voz así más, ¿qué le pasa? Santo. ¿Es que no ve mis bigotes estilo Zapata? ¿Verdad? Pero si me dice, ¿es usted católico? Yo le digo, no sé si, ¿qué significa? Y es que la mayoría no sabemos qué significa la palabra católico. Entonces, cuando la gente dice, yo soy católico, solamente a veces lo dice por tradición. Estamos aferrados a una tradición que nos pasaron, pero muchas veces no sabemos ni siquiera lo que estamos creyendo o lo que decimos que somos. Por eso esta noche es bien importante que vayamos a la palabra y que podamos distinguir entre lo que Cristo realmente enseña en su palabra y que podemos decir, esto es palabra de Dios y esto es palabra de los hombres. Esto es pensamiento de Dios, esto es pensamiento humano. Necesario agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Me explico? Porque muchas veces las cosas las hacemos por conveniencia. ¿Sí? Por conveniencia o porque así nos los enseñaron. Mire, déjeme, le voy a contar una situación chistosa, una anécdota. Se dice que en una ocasión un hombre llegó con un sacerdote en el pueblito, ¿verdad? Y le dijo, señor sacerdote, quiero decirle que mi perro se acaba de morir y necesito que le haga una misa de cuerpo presente. El sacerdote levantó la cabeza y abrió los ojos y dice, ¿cómo es eso? Sí, mi perro se acaba de morir, yo lo quería mucho y la verdad que yo quiero que usted le haga una misa de cuerpo presente ahí en la capilla, en la catedral. Y el cura le dice, no señor, eso sí que no se va a poder. ¿Cómo va a creer usted que yo voy a permitir que se haga ese sacrilegio en un lugar sagrado, trayendo a su perro y haciéndole una misa de cuerpo presente en la capilla? No, no se puede, por favor, olvídese, no se puede. Y aquel hombre dice, híjole sacerdote, pues qué lástima, dice, qué lástima de verdad que no se vaya a poder que yo le haga una misa de cuerpo presente a mi perro aquí en la capilla, dice. Y yo que había pensado hacer una donación muy grande a la iglesia católica, dice, para que pudiesen ampliar la capilla y comprar algunas otras cosas, dice, qué lástima que no se va a poder. Y lo interrumpe rápidamente el sacerdote, le dice, perdón, dice, por ahí hubiésemos empezado, señor. Me hubiera dicho que el perro era católico. El que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Mire que muchas veces así sucede. Nos causa risa este ejemplo que le acabo de poner, pero muchas veces por conveniencia o por ganancia deshonesta, muchas ocasiones se nos han hecho creer cosas que la palabra no enseña y que le convienen a otras personas que usted y yo las podamos creer como si fueran cosas de Dios. De tal manera que si no las hacemos, porque ellos las dicen, entonces nosotros nos vamos a condenar. Como estaban condenando a los discípulos de Jesús. Entonces, por favor, mire lo que sucede en esta historia bíblica. Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea que se tenían que lavar inclusive cuando salían a la calle e iban a la plaza. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia que en el camino, ¿verdad?, en el roce con el resto de la gente, de los gentiles y con los pecadores, con los que no amaban al Señor, ellos se contaminaban con el simple roce. Inclusive se lavaban los pies, se lavaban las manos. Por eso dice, volviendo de la plaza,
Si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, note, por eso lo subrayé, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, versículo 5. Volvemos a aclarar. Los fariseos y los escribas, que eran los religiosos, los especialistas en aquel entonces, estaban rodeando a Jesús, y ellos son los que le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? Ahora note por favor, ni siquiera dijeron a la palabra de Dios. Los religiosos estaban defendiendo la tradición de los ancianos. Y este es un error muy grave. Hay mucha gente, hay muchas familias que, repito, ¿verdad?, defienden a capa y espada y se aferran a la tradición de sus antepasados, ¿verdad?, más que a la palabra del Señor. Por eso debemos evitar el engaño, como dice al principio el versículo. No hagamos esto. Hay que analizar si lo que yo estoy creyendo o lo que yo estoy practicando o lo que se me está enseñando viene de Dios o viene de los hombres, en este caso de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Dice ahí el versículo. Fíjese que la Biblia, bueno, no la Biblia, sino nosotros podemos darnos cuenta que esta tradición de los ancianos, de la que se está hablando ahí, el día de hoy nosotros la podemos ver en el pueblo judío, principalmente en los que practican la religión del judaísmo, porque en el judaísmo encontramos dos libros, digámoslo así, o dos leyes o dos tradiciones que el judaísmo sigue, que son la Torá y es el Talmud. Estas dos leyes o tradiciones son precisamente, primero la Torá, los 5 libros del Génesis que escribió Moisés, llamados Pentateuco. De ahí viene la palabra Pentateuco, de 5. ¿Okay? A esto se le llama la tradición escrita. Para los judíos la Torá o el Pentateuco es la tradición escrita. Pero también ellos tienen una tradición extra o una ley extra, si me permite la palabra, que es conocida como el Talmud. Y esta la consideran la tradición oral. En el Talmud se encuentran leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e inclusive historias que los judíos practican, por qué no decirlo, hasta el día de hoy. Principalmente, como dije, los que están en la religión del judaísmo. Entonces, cuando la Biblia habla de la tradición de los ancianos, esa tradición de los ancianos, más que nada hoy en día está contenida no tanto en la Torá, sino que está contenida en lo que hoy se conoce como el Talmud. Tradición de los ancianos, conjunto de leyes, conjunto de costumbres que se habían transmitido de generación en generación, y por eso hoy en día les llamamos tradiciones, que vienen a formar, por qué no decirlo, parte de lo que es las religiones. Entonces, a Jesús le están preguntando por qué sus discípulos no viven conforme al Talmud. ¿Por qué no siguen las tradiciones o las costumbres que enseña principalmente el Talmud más que la Torá? Hay muchas cosas que enseña el Talmud que no precisamente el Pentateuco lo está enseñando. Como dice ahí, los lavamientos de los vasos de beber,
de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos, etcétera. Tantas cosas, hermanos, que podemos nosotros encontrar en el Talmud. Y es ahí a lo que Jesús le están preguntando: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y comen con las manos inmundas? ¿Por qué hacen esto? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que las tradiciones realmente producen una vida de hipocresía. Cuando le preguntan a Jesús esto, por eso Jesús le responde de esta manera en el versículo 6. Cuando le preguntan acerca de por qué no se lavan, Jesús le responde de una manera enérgica, de una manera clara, y les dice lo que produce la tradición. Si usted quiere seguir la tradición de los hombres, si usted quiere obedecer más la tradición de los hombres, si a usted le importa más agradar a sus antepasados que a Dios, yo quiero decirle que usted pudiese vivir una vida de hipocresía. ¿Por qué? Lo dije hace un momento. Mucha gente se está absteniendo de comer carne durante esta cuaresma, pero no se abstienen de engañar a los demás. No se abstienen de causarle daño a otros. No se abstienen de estar mintiendo. No se abstienen de andar adulterando. No se abstienen de estarse drogando o de estarse emborrachando. Y yo pregunto, ¿qué le agradará más a Dios? ¿Abstenerse de andar adulterando o abstenerse de comer carne 40 días? ¿Qué le agradará más a Dios según la palabra? ¿Usted qué piensa? ¿Qué le agradará más a Dios? ¿Dejar de comer 40 días carne? ¿O dejar durante 40 días de engañar a los demás? Hay que comer carnita, y más si es asada, dice el hermano. Y más si es en barbacoa. Hay que comer carnita, ¿verdad? Pero mire cómo Jesús le responde. Respondiendo él, versículo 6, les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Wow. Hipócritas. ¿Cómo que hipócritas? Sí. ¿Por qué? Porque bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo que anda siguiendo las tradiciones. El pueblo que está condenando a aquellos que no hacen lo que los ancianos han enseñado. Ese pueblo dice que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano me honran. Mire, note por favor esto. Por eso le dije que si usted sigue tradiciones de los hombres, si usted es un católico por tradición simplemente y no sabe con seguridad lo que está haciendo, puede que usted esté viviendo una vida de hipocresía y puede que en vano esté honrando a Dios. De verdad, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, dice, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Este es un problema muy fuerte con las tradiciones. Las tradiciones hacen ver a los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas de Dios. Lávate las manos, porque si no te lavas las manos estás condenado. Tus discípulos están condenados, Señor, porque ellos se sientan a la mesa y no se lavan las manos. Están condenados. Platicábamos con Leti hace unos días en su casa y ellos nos hicieron unas preguntas muy, muy buenas, excelentes, de verdad que yo me asombré un poquito, porque cuando alguien está por mucho tiempo conociendo una religión que a veces tus padres te enseñan, o una tradición que se ha venido de generación en generación, difícilmente haces estas preguntas. Pero me dio mucho gusto que ella y sus hijos nos hicieron estas preguntas, y la verdad que más gusto me dio poder llevarlos a la palabra y enseñarles parte de lo que les estoy enseñando el día de hoy. Que muchas veces seguimos tradiciones y no la palabra del Señor. Y le contaba yo a Leti una experiencia que hubo en casa con mi madre.
algo que la tenía atormentada, algo que la tenía devastada. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque esto tenía que ver con una enseñanza de hombre, no una enseñanza de Dios. Algo que la tenía atada a una condenación. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo tuve un hermano mayor que yo, de hecho dos hermanos arriba que yo. Él murió siendo un bebé. Parece ser que tenía 2 o 3 meses, no sé exactamente cuánto él tenía de nacido cuando él falleció. Tuvo complicaciones físicas y él murió. Al haber muerto bebé, mi mamá era parte de la iglesia católica porque le habían inculcado esa creencia sus antepasados. ¿Okay? Entienda por favor esto. Y entonces mi mamá estaba angustiada, estaba devastada porque le dijeron que como el niño no se había bautizado, porque había estado enfermo desde que nació, entonces se tenían que hacer misas, se tenían que hacer ruegos para lograr sacar al niño del limbo y darle descanso a su alma. Porque si no se bautiza el alma de su niño, puede que Satanás venga y la tome. Entonces imagínense a qué madre le gusta escuchar eso. El escuchar que venga Satanás, tome el alma de tu niño que está allí en un lugar que le llaman el limbo, y entonces ahí está, y si no se bautiza esa alma que está por ahí en ese lugar, viene Satanás, la va a tomar y entonces, caso perdido. Mi mamá estaba devastada con esta enseñanza de hombre. Ella no sabía, pero con el simple hecho de que se la estaba diciendo una persona que era aparentemente el experto, el conocedor, el religioso de aquel entonces, un sacerdote como los que se acercaron a Jesús, expertos en la ley, expertos en la palabra, expertos en las tradiciones. Mi mamá al ver al sacerdote, pues ella lo creía. ¿Cuál era el error de mi madre? No conocer la palabra del Señor. Ese era el error de mi madre. Y mi mamá estaba angustiada, y entonces mandó a traer al sacerdote a la casa. Le dijo a mi papá: ¿sabes qué? Vete por el sacerdote, que venga, que haga las misas aquí en mi casa, que haga las ceremonias o los rezos, lo que se tenga que hacer, con tal de sacar el alma de mi hijo de ese lugar, para que Satanás no se lo lleve. ¿Cuántos escucharon esta creencia? ¿Sí? Así le habían dicho. ¿Sí? Entonces, si el niño no se bautizaba, llegó el sacerdote a la casa de mi mamá, empezó a enseñarles y empezó a hablarles otra vez de esta creencia, y les volvió a repetir lo que yo ya les dije. Cuando terminó, escúcheme bien, cuando terminó su enseñanza, fíjese lo que se le ocurrió al sacerdote. Dijo: ¿hay alguno que tenga una pregunta? Levante la mano. Y sabe, gracias a Dios por ese tiempo, Kairos, porque ahí había entre los presentes alguien que conocía la palabra del Señor. Era un trabajador de mi padre. Y cuando el sacerdote dijo: hay alguien que tiene una pregunta, él inmediatamente aprovechó la oportunidad. Levantó la mano aquel hombre y dijo: sí, yo tengo una pregunta, señor sacerdote. ¿Cuál es su pregunta, señor? Dígala. Y entonces aquel cristiano dijo: muy bien, conocedor de la palabra, le dijo: señor sacerdote, con todo respeto, solamente quiero preguntarle. Usted nos acaba de hablar de esta doctrina, ¿verdad? Y de este lugar. Por favor, ¿me puede decir dónde en la Biblia yo encuentro ese pasaje para ir a mi casa y leerlo con detenimiento y poder meditarlo y enseñarlo después? ¿Dónde está en la Biblia, por favor, esa doctrina? ¿Y sabe qué sucedió? El hombre se enojó. Se enojó inmediatamente y dijo: no, yo me voy de aquí. Y empezó a caminar hacia la puerta, ¿verdad? Y mi papá dice: ¿qué pasó, señor? Dice: no, yo me voy, Julián, porque mi papá se llamaba Julián. Yo me voy, Julián. Mi papá lo detiene: ¿Por qué se va?
No, dice, ¿qué? ¿Piensan que los estoy engañando? ¿Qué pasa? Y mi papá, que era perdóneme la expresión, de pocas pulgas, le dijo, no, obviamente no nos está engañando. Mire, esto se arregla fácil. Yo no soy el sacerdote. Si yo fuera el sacerdote, yo le contestaba, usted es el que sabe de la palabra, dígale dónde está y se acaba el problema. No se tiene por qué ir. Pero el sacerdote sabía que no podíamos demostrar dónde estaba. Y entonces le dijo a mi papá, no, Julián, o se va ese hombre o yo no vuelvo a regresar. Y como le dije, mi papá, que era de pocas pulgas, le dijo, pues meramente váyase. Y lo corrió de la casa. Váyase por allá. No era cristiano en aquel entonces, no le puedo repetir todo lo demás. ¿Sí? Y se fue aquel hombre. Pero ¿sabe qué? El problema estuvo en mi mamá. Porque cuando se fue el sacerdote, mi mamá estaba devastada, llorando. ¿Y ahora qué va a pasar con mi bebé? Y ya no van a hacer los rezos. Y no se cumplió esto y no se cumplió el otro. Y estaba llorando. Pero aquel hombre, gracias a Dios por los tiempos kairos. Y gracias por los hombres de Dios que Él pone ahí en el tiempo específico. Usted y yo tenemos que aprovechar el tiempo kairos que Dios pone. Ese hombre se acercó a mi mamá y le dijo, ¿sabe qué, doña Flavia? El sacerdote no pudo contestar porque en la Biblia usted nunca va a encontrar esa doctrina. Es más, le quiero dar buenas nuevas. La Biblia dice que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Si alguien puede estar en la presencia de Dios sin ningún problema, es un bebé. Amén. Oiga, hermano, cuando la palabra llegó al corazón de mi madre, le trajo alegría, le trajo esperanza, le cambió su lamento en baile, aleluya. Porque eso hace la palabra, te quita la venda de los ojos y comienzas a ver la luz y te das cuenta muchas veces que lo que estás siguiendo no es un mandato de Dios, sino que son tradiciones de los hombres. Y gracias a eso, hermanos, entró el evangelio a nuestra casa. Gracias a eso, el día de hoy, puedo decirles que yo nací prácticamente en una cuna cristiana. Y gracias a eso mi mamá dejó, ¿por qué no decirlo?, de adorar imágenes y de hacer tantas cosas que muchas veces hacemos simplemente por tradición. ¿Sabe cómo Dios trató con ella en el momento de enseñarle a adorar imágenes? Se fue al cine. Fíjese cómo trabaja Dios. Se fue al cine mi madre con mi papá. Y fueron a ver una película que si usted no la ha visto, yo le recomiendo que la busque en internet y la vea. La vea. Es una película del cine mexicano de la época de oro, podríamos decir así, porque antes el cine mexicano era un buen cine, ¿verdad? ¿Quién puede estar de acuerdo conmigo? Bueno, uno, nada más, dos, tres, ¿sí? Simplemente vea las películas de Cantinflas, vea cuánta enseñanza hay en esas películas, ¿verdad? Sus órdenes, jefe. ¿Sí? Y mi mamá se fue al cine. Escuche por favor estos testimonios. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Sí? Porque se le quitó esa tradición, pero había otras muchas tradiciones que mi mamá tenía, porque mi mamá era católica, pero no así de esas domingueras o quinceañeras. Era de las buenas. Porque hay católicos que se presentan a la iglesia católica cada que hay pachanga, cada que hay un bautizo de un bebé, pero el resto del año ni sus luces, ¿dónde andan? ¿Quién sabe? Pero mi mamá hasta sacaba a pasear al niño Dios. Lo vestía y daba para las comidas y para que echaran los cohetes en el día de no sé qué. Y de verdad era de las aferradas mi mamá, como dice al principio, aferrada. Entonces le faltaba todavía creer lo que dice la Biblia acerca de adorar imágenes, porque ella tenía en casa sus imágenes y no quiero decir que ponía a San Antonio de cabeza porque ya estaba casada, ¿verdad? Pero ella tenía sus imágenes por todos lugares. Cuando fue al cine a mirar la película San Simón de los Magueyes, si no se va a grabar nada de esta enseñanza,
Grábese el nombre de la película: San Simón de los Magueyes. Cuando fue a ver esta película, fíjese, le estoy hablando de una película que no es cristiana, o sea, no la produjo ninguna empresa cristiana, la produjo cualquier persona que se dedica a este arte cinematográfico. No sé quién sea el productor, no le quiero mentir. Entonces mi mamá se mete al cine y resulta de ser que comienza la historia de San Simón de los Magueyes. ¿Quiere que se la cuente o la ve? Si se la cuento, a mí me va a pagar la entrada del cine. Pero mire, rápidamente le voy a contar la trama, pero yo le recomiendo que la mire, ¿sí? Resulta de ser que viene la fiesta del santo patrono del pueblo. Ya ve que en México hay fiestas de los santos patronos. Allá en su tierra, ¿quién es, brother? Le echan de todo, fiesta de todo. Allá, hermano, en su tierra, San Miguel. ¿El santo del Cerro de la Campana, de veras? ¿Lo visten de rojo? Día de San Juan. En Querétaro, ¿qué patronos hay? La Virgen del Pueblito. Bueno, escúcheme bien. Entonces, se venía la fiesta del patrono del pueblo, ¿sí? Y el patrono del pueblo se llamaba San Simón de los Magueyes. Entonces, el cura le dice a sus monaguillos, a sus ayudantes: por favor, ya se viene la fiesta del pueblo, tenemos que limpiar la iglesia para que se encuentre en buenas condiciones y vamos a pintar, etcétera, etcétera. Ya se ponen a trabajar, hermanos, pintando la iglesia y todo aquello. Y mientras alguien está pintando donde está la imagen de San Simón de los Magueyes, que es el santo del pueblo venerado, el principal santo, alguien que anda por ahí limpiando o pintando, no recuerdo bien, agarra y le pega tantito a la imagen, y la imagen le hace tic, tic, y ya la trata de agarrar y se hace pedazos la imagen, ¿sí? Y van con el cura y le dicen: señor cura, ha ocurrido un desastre. ¿Qué pasó? Pues San Simón de los Magueyes se cayó. ¿Cómo que se cayó? Sí, dice, es que pasó esto, etcétera, etcétera, y mire los pedazos cómo lo encontramos. Híjole, el cura, hermanos, agarra y va con los artesanos del pueblo y le dicen: a ver, aquí te traigo los pedazos de San Simón de los Magueyes, por favor, pégalos. Hazlos uno, échales yeso, haz algo por favor, porque no podemos tener fiesta de San Simón sin San Simón. Necesitamos a San Simón. Y el artesano lo mira y dice: no, dice, ¿sabes qué? Se rompió en muchos pedazos. Por más que yo intente, por más que trate de hacer una nueva figura, no se va a secar, no hay tiempo. La verdad que no se puede. Discúlpeme, señor sacerdote, no puedo hacerlo. Y en eso que están platicando, hermanos, por ahí pasa una persona. Y entonces el sacerdote lo mira y lo dice: mira, creo que codea a otro y le dice: mira, este se parece a San Simón. Y lo ven y le dice: oh sí, se parece a San Simón. Y van, bueno, van a hacerla larga, hermano, lo contratan para que sea San Simón. Oiga, mi mamá está viendo la película. Ese es el testimonio de cómo ella se convirtió realmente. Y aquel hombre le dicen: ¿qué tengo que hacer? Mira, sencillo, te vamos a vestir de San Simón, con las vestiduras de San Simón, te vas a parar allá, vas a poner la pose de San Simón, y tú por favor te quedas tranquilito, no hagas nada, no hables, no digas nada, por favor espera que yo termine la misa y ya después te bajas. Eso es todo. Sí, y te vamos a dar una lana. Ok, perfecto. Y aquel hombre accede. Y bueno,
Llega el día de la fiesta, ya todos contentos porque el problema está resuelto. Y entonces resulta de ser que ya están en la misa y San Simón está allá arriba y está el hombre así, ¿verdad? Y el sacerdote allá dando la misa y todo aquello, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y todo aquello. Y este está acá y de repente se le empieza a mover la mano aquí porque se cansa, ¿eh? Se le empieza a mover la mano y la hermana que está aquí, que no es la hermana Ana, es otra, ¿verdad? Porque estaba bien cerquita. Cuando ve que San Simón se mueve, ella le hace y codea a la otra y dice: se movió San Simón. Y le dice a la otra: está loca, ¿cómo se va a mover? Dice: sí, se está moviendo, milagro, se está moviendo algo así. Ay, hermano, es una cosa de veras. ¿Para qué le cuento toda la película? Le cuentan al cura que este hombre se está moviendo y le dice: oye, casi la riegas, te estabas moviendo, por favor, tienes que estar estático. Bueno, ¿sabe qué? Es que dice: es que yo me canso, usted se tarda un chorro, parece el pastor Jorge Ávila predicando. ¿Y sabe qué se les ocurre? Lo enyesan. Padre Santo, lo enyesan y le ponen yeso en las manos para que no se le muevan las manos y él esté así, estático. Ajá. Y otra vez lo mismo, la misa y todo aquello, y el cura ahí tardándose, y este hombre con el yeso pesado y todo aquello. Pero en esta ocasión ve a una muchachona por ahí, y el San Simón, ¿qué cree? Se pone a echarle ojitos, a hacerle cositas. Híjole, hermano, no. Es un relajo de veras. ¿Qué pasó? Ya no le voy a contar más. Mi mamá esa tarde o esa noche, no sé qué haya sido, salió de ese lugar tan inquieta y dijo: Julián, realmente estamos creyendo en algo así. Porque esas figuras no tienen poder. Fue con aquel hombre que le había enseñado de lo del limbo y le dijo: oiga, Señor, ¿qué dice la Biblia acerca de las imágenes? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y aquel hombre lo llevó a la palabra, la llevó a la brújula y le dijo: mire, eso es lo que dice el Salmo 115. ¿Sí? Eso es lo que dice Isaías 44. Eso es lo que dice Éxodo 20. Y le empezó a mostrar todo lo que la Biblia dice acerca de las imágenes y de los que hacen las imágenes. Y usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Dice que semejantes a los ídolos son aquellos que los hacen, porque ellos tienen pies y no caminan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no pueden hablar. Y la Biblia dice que semejantes a esas personas son aquellos que los hacen. Hermanos, en realidad las tradiciones, puede que nosotros vivamos una vida simplemente de hipocresía, que estemos adorando a Dios de labios, pero solamente nuestro corazón esté lejos de Él. Y vamos terminando. Las tradiciones no solamente nos llevan a vivir una vida de hipocresía, sino que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Mire, por favor, esto es lo más terrible. No solamente nos van a llevar a vivir una vida de hipocresía, sino que nos van a llevar a invalidar la palabra de Dios. En otras palabras, nos van a llevar a tratar de agradar a los hombres antes que a Dios. Versículo 8, Jesús les dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Mire, dejaban el mandamiento de Dios y se aferraban a la tradición. Ay, es que esto me lo enseñó mi abuelita, ¿cómo quieres quitarme esto? ¿Sí? Platicaba yo con un hombre hace unos meses atrás que traía en su cartera una estampita. Y él me decía así, ¿verdad? Estaba semi borracho y todo: este me cuida donde yo quiera que voy. Y le digo: ¿y estás seguro que te cuida? Si me lo permitieras, yo pudiera hacer con él pedacitos.
No, Él es mi santo, no puedes hacer eso. Digo, si me lo permitiera lo haría, para que te des cuenta que lo único que traes en tu cartera es más que una simple estampa. El que te cuida y que te ha dado la vida hasta el día de hoy se llama Dios. Y si tienes vida es porque Él quiere que no te pierdas. No es tu estampita, aunque te la haya, es que me la dio mi abuelita, a que te la haya dado tu tatarabuela. El verdadero poder viene no de una estampita, viene de ahí arriba. A veces dejamos el mandamiento de Dios y nos aferramos a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y dice, hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 8. Les decía también Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Voy a tratar de explicar esto rápidamente, la ley del corbán, de que está hablando aquí. La ley de Dios decía, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre que muera irreversiblemente. Pero ¿sabe qué se habían inventado los religiosos? ¿Sabe qué se habían inventado los ancianos de aquel entonces? Se habían inventado lo que en un tiempo más adelante acá las indulgencias llegaron a ser. ¿Qué sucedía con las indulgencias en la Santa Inquisición? Iban los del clero y decían, y esto es historia, usted lo puede corroborar en la historia. ¿Sabes qué? Me gusta tu granja, me gusta tu parcela, tus huertos, qué sé yo. Si tú los das para la obra de Dios como una ofrenda, entonces nosotros te vamos a dar a ti una indulgencia para que te ganes el reino. Te vamos a sellar con el anillo sacerdotal este documento que dice que tú ofrendaste a la iglesia católica, a la iglesia tradicional, y entonces tú ya tienes esta indulgencia y eres salvo o tienes herencia en el reino de los cielos. Algo así era la ley del corbán. Los jóvenes, por no darle a sus padres y ayudarles en sus momentos finales, en sus momentos de dificultad, ellos decían, bueno, ¿sabes qué? No, yo esto no le puedo dar a mi padre de aquí. ¿Por qué? Porque esto lo estoy guardando como una ofrenda para Dios. Y con eso se quitaban la responsabilidad de ayudar a sus padres. Y los religiosos de aquel entonces se prestaban para esto. Y entonces, ¿qué hacían? Invalidaban la ley de Dios por las enseñanzas humanas. Por eso Jesús, versículo 13, les dice, invalidando la palabra, otra vez les vuelve a decir eso, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mire, tradición que habéis transmitido, se invalida la palabra de Dios. Y luego dice, versículo 14, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que las tradiciones nos enseñan a vivir de apariencias. Porque nos enfocamos en lo externo y no en lo interno. Cuando seguimos tradiciones, se nos enseña a limpiar lo de afuera y no lo de adentro, que es del corazón. Por eso criticaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué no se lavan las manos? Son inmundos, no se lavan las manos. Jesús les habla y les enseña que cuando estamos realmente siguiendo la palabra del Señor,
no vivimos de apariencias. Lo más importante es lo que está dentro de nosotros, no lo que entra a nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón. Versículo 18. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, lo que acababa de decir. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? En otras palabras, ¿no entienden ustedes lo que dije? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, versículo 19, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Y Jesús comienza a dar la lista de lo que sale del hombre y lo que realmente contamina al hombre. Y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Ustedes están preocupados porque mis discípulos no se lavan las manos. Están preocupados por lo que la tradición dice. Preocúpense por lo que enseña la palabra del Señor. Preocúpense por estar limpios de corazón. Jesús dijo: los limpios de corazón verán a Dios. Mucha gente, como le dije al principio, está preocupada el día de hoy, en esta cuarentena o en esta cuaresma, no comer carne y hacer muchas cosas y estar en los rituales y en las celebraciones de Semana Santa. Se preocupan por vivir una Semana Santa, pero el resto de la vida la viven una vida totalmente desordenada conforme a sus deseos. Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida totalmente santa. Si tú vives una Semana Santa, eres un religioso, eres alguien que está siguiendo tradiciones. Pero si tú vives una vida totalmente santa, tú no estás siguiendo tradiciones, tú estás siguiendo el mandamiento de Dios, que te lleva a vida eterna. Con esto te animo a que no te dejes llevar por las tradiciones y que vayas a la palabra y que encuentres en la palabra de Dios lo que realmente viene de Dios y lo que realmente viene de los hombres. Y cuando veas que algo viene de Dios, obedécelo, porque dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias por enseñarnos que cuando tenemos tu mente, Señor, tu mente nos va a ayudar a evitar ser engañados por las tradiciones. A veces es muy difícil, Padre, dejar de hacer algo que tenemos años haciéndolo igual. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que quebrantes toda tradición humana en nuestros corazones. Quebranta toda enseñanza que hemos hecho simplemente porque así me la enseñaron. Quebrántala, Señor. Y enséñanos a vivir con tu palabra. Enséñanos a vivir conforme a tu Espíritu Santo. Muchos de nosotros, Padre, por mucho tiempo vivimos una tradición. Pero tú no quieres que vivamos una tradición, ni mucho menos una religión. Tú quieres que vivamos una relación. Y yo quiero en esta tarde, Señor, conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Quiero enamorarme más de tu palabra, Padre, y que cada uno de los que estamos aquí
nos enamoremos más de tu palabra. ¿Para qué? Para que tu palabra nos haga verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae libertad a cada uno de los que estamos aquí. Libértanos de las tradiciones. Libértanos de las enseñanzas a las que a veces nos aferramos. No importa de quién vengan, no importa quién nos las haya enseñado, no importa. Si no vienen de ti, Señor, no es bueno seguirlas. Rompemos con toda tradición que nos aparta de tu palabra. Rompemos con toda tradición que invalida tu palabra, Señor. Rompemos con toda tradición que nos enseña a vivir una vida de hipocresía y de apariencias. Rompemos con toda tradición en el nombre precioso de Jesús, con toda tradición de hombres que nos alejan, oh Dios, de tu palabra. Rompemos con toda tradición y queremos vivir conforme a tus promesas. Antes nos cuidábamos por lo externo, por las apariencias, pero ahora sabemos que tú miras más allá de las apariencias. Tú miras el corazón. Y te doy gracias, Señor, que tú estás abriendo los ojos de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque un día abriste nuestros ojos. Abre los ojos de cada uno de los que estamos aquí. Llévanos a tu palabra para entender que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Ahora, Señor, te rogamos por nuestros familiares. Le pido, hermano, que tome un momento de orar por sus familiares que están cautivos en la tradición, que están cautivos en enseñanzas humanas, que están cautivos en enseñanzas de hombres, que están aferrados a palabras de hombres y enseñanzas humanas, pero no aferrados a la palabra del Señor. Tome un minuto, por favor, y ore por ellos. Ore por ellos y dice: Señor, abre sus ojos como me los estás abriendo a mí. Enséñales tu palabra, Señor. Vamos, clame por ellos, hermano, porque si no clamamos por ellos, si ellos siguen viviendo en esta tradición, quiero decirle con tristeza que entonces sí serán condenados. Porque ellos, los de tradiciones, condenaban a los discípulos, pero realmente los que se estaban condenando eran ellos, porque estaban siguiendo no la voz de Dios, sino la voz de los hombres. Si usted y yo no les hablamos a nuestros familiares, si usted y yo no rogamos por ellos y no les mostramos la verdad de la palabra, serán condenados el día de mañana, porque no pusieron su confianza en Dios, que es espíritu, sino que la pusieron en una imagen, la pusieron en una estampita, la pusieron en una enseñanza humana, pero no la pusieron en Dios realmente. Padre, pedimos en el nombre de Jesús por cada familiar nuestro que está atado a la religión, que se rompa toda esclavitud a la religión. Rompe, Señor. Abre sus ojos en el nombre de Jesús. Ábrele los ojos, Señor, para que escapen del lazo de las tinieblas que los tiene atados y vengan a la luz admirable que está en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de cada persona que está en la religión, Señor. Qué tristeza sería que el día de mañana, Padre, familiares nuestros, padres, madre, tío, tía, suegro, suegra, cuñada, cuñado, hijo, hija, qué sé yo, fuera condenado porque nosotros no tuvimos la capacidad y el valor de llevarlos a la palabra del Señor, simplemente por el hecho de que se ofendieran. Es mejor que se ofendan un momento a que pasen toda su vida en la condenación eterna. Porque si hay algo que tú aborreces, Padre, es la idolatría. Porque si hay algo que tú aborreces, Padre, es cuando le damos gloria a alguien más y no a ti. Porque si hay algo que tú aborreces, es cuando obedecemos a los hombres y no obedecemos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos y oramos por aquellos que están atados en las tradiciones. Líbralos de la religión, de todo espíritu de religión, líbralos. En el nombre de Jesús.
Gracias. Amén y amén.